Revista. Noticieros en línea. Ya son las 6 de la mañana con 51 minutos, 6:51. Y fíjese, queríamos platicar de este tema muy importante y pues se nos hace interesante también que pues prácticamente las bebidas energetizantes, pues estas que usted ve que anuncian que le pueden dar energía en cuestión de segundos, estaban pues siendo consumidas en gran parte por menores de edad, sobre todo después de los que van en secundaria, en preparatoria. Y bueno, pues ayer por la tarde la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 401 votos el dictamen que prohíbe la venta y suministro de estas bebidas a personas menores de 18 años. Y para hablar de este tema, y me da mucho gusto saludarlo, y gracias por tomar la llamada, saludamos al diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Jesús, muy buenos días, un placer saludarte. Gracias, doctor. Pues ¿en qué sentido va este dictamen? Prácticamente pues se prohíbe la venta de bebidas para menores de 18 años, casi equiparándolo como el alcohol, ¿no? Pues como el alcohol y como el tabaco y como algunos otros temas sí, que tienen como complicación la carga de la enfermedad. Jesús, en estos pacientitos hay reportes serios de las dificultades que enfrentan estos niños cuando utilizan, por un lado, la bebida energetizante, pero además, cuando siendo menores de edad, se asocian a otras drogas que en teoría no deben estar permitidas para los menores, como es el alcohol, por ejemplo, o el tabaco. Entonces, hay alteraciones serias en la salud, y la señal que quisimos mandar a todos los legisladores es que nos importa mucho la salud de los menores. Luego tú encuentras que van a decir, mira, lo que pasa es que cualquiera le va a vender, sus primos se lo va a conseguir. Bueno, eso ya cae en otra cancha, pero al menos desde la ley queda clara la prohibición de este tipo de bebidas para menores. Pero además, con una reserva que presentamos ayer mismo, quedó también, Chuy, reservado este análisis a la Secretaría de Salud, porque las bebidas que se llaman estimulantes, la gente le llama energizante, nos entenderá muy bien las mamás cuando les dan dulces a los niños en la noche a ver quién les para el tránsito de actividad, ¿no? Son bebidas muy estimulantes. Uh-huh. Cuando esto se utiliza, por ejemplo, en mujeres embarazadas, que tampoco es recomendable en personas que tienen hipertensión arterial, porque hay enfermedades cardiovasculares serias, hay problemas neurológicos serios cuando este tipo de bebidas se utilizan, ¿ves? Entonces, lo que se hizo no solamente es prohibir, sino además buscar que la propia propaganda no sea dirigida a esa población y alertar a todos los profesores que ahora en muchos estímulos de entrenadores deportivos piensan que eso es lo mejor, porque todos los anuncios, tú ves un atleta de alto rendimiento y la está tomando, y entonces piensas que el niño la puede tomar y puede ser un niño de alto rendimiento. Claramente el mensaje es que eso no es posible. Así es. Además, lo que estamos detectando es que no solo las convivencias sociales, sino también ya incluso hasta en las escuelas, afuera, en la cáscara, pues se la estaban tomando como si fuera agua. Exacto. ¿Ves? Entonces, eso es que presentaron diversos grupos parlamentarios de varios partidos, y lo que se hizo fue, pues claramente decir, a ver, esto no puede estar ocurriendo así, y tiene que manejarse de manera diferente. Entonces, por unanimidad, como tú bien lo señalabas, lo que se está pretendiendo es que, aún con sacrificio, en teoría, de los ingresos que pueden dar este tipo de bebidas, pues primero es el interés superior de la niñez. Y bueno, ¿y qué sanciones se están contemplando en estas medidas para evitar la venta de bebidas energizantes a las personas mayores de 18 años? Bueno, la propia ley ya prevé el tipo de sanciones ante este tipo de sustancias tóxicas, ¿ves? Si alguien hace esto, se puede prever de 1 a 8 años de prisión y de 100 a 2,000 unidades UMAS, que son alrededor de 13,000 a 286,000 pesos a quien lo haga. Pero aquí lo más importante, al auditorio que tú nos haces favor de dirigirnos, claramente decir, oigan, tengan cuidado, no son bebidas inocuas. En el caso de los menores hay que tener muchísimo más cuidado, y hay poblaciones adicionales de riesgo que, no siendo menores, tienen que estar claramente advertidos, como te mencionaba. En el embarazo no es nada recomendable utilizarlo. La gente que como tú se levanta muy temprano para preparar las noticias, Jesús, y llegas allá a cabina antes de las 6 de la mañana y ver que todo esté en orden y sientes que andas medio cansado y dices, me voy a tomar una bebida para la mañana, pero ya no está uno en la primera edad
entonces, y no sabes si tienes o no presión arterial, pues hay que checarse primero antes de utilizar este tipo de bebidas. Oiga, y para los que, como usted lo dice, que lo utilizan como si fuera café prácticamente, también pues preguntarle qué daños hace, pues ya para los mayores de edad, qué daño nos causa no solo para los menores, sino para los mayores tomar este tipo de bebidas. No, bueno, la cafeína también, digo, quizás el componente principal es cafeína y el segundo componente principal son azúcares. Entonces, si la persona ya es una adulta mayor, la probabilidad que tenga diabetes o prediabetes es casi del 25%. 1 o 2 de cada 10 tienen diabetes o prediabetes. Y tomar azúcares en esas cantidades, pues claramente tampoco es saludable, por mencionar alguno. La cantidad de cafeína, una taza de café trae alrededor de 250 gramos de café. Esas bebidas, algunas, cuando las toman aparte para economía de más de medio litro, pues claramente también traen una dosis extra de café. Uh-huh. Como el que llega a una tienda de café y póngame el estándar y póngame un shot adicional de tal café. Bueno, pues sí es un estimulante importante porque tiene problemas cardiovasculares serios. Y más en aquellos que tienen, te digo ya, alteraciones serias en el sistema cardiovascular, en la presión arterial y que pueden estar afectados. Doctor, y aprovechando que lo tenemos en la línea, pues hace algunos días ahí en la mañanera le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el abasto de medicinas. Pues ella claramente no pudo debatir esta pregunta donde decía que todavía hay un desabasto importante y bueno, pues pero decía que se estaban resolviendo estos problemas. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, bueno, claramente el gobierno federal está desesperado, no ha cumplido y se quiere lavar las manos echándole la culpa a las compañías farmacéuticas. Primero, muchas de las que mencionaron ellos, los 34 compañías, Jesús, no eran compañías farmacéuticas. Eran empresas que concursaron con las reglas que ellos pusieron de precios muy baratos y eran simplemente distribuidores que al final no pudieron cumplir con el precio que ofertaron y pues prefieren pagar la sanción porque tú te comprometes con un gobierno, metes el contrato dice que va con una fianza por si tú no cumples, pues ya el gobierno si no cumplió, pues que tome la fianza. Aquí la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno en haber elegido a esas personas solamente por el precio, sin revisar su historial de si habían surtido o no? Hay empresas claramente señaladas que habían ganado una licitación previa, ya habían sido suspendidas, pero se ampararon y volvieron a concursar y les volvieron a dar por el precio. Bueno, pues hoy vemos a niños con cáncer, a mujeres con cáncer, a varones con cáncer que requieren quimioterapia y no hay medicamentos, Jesús. Esa es la realidad. La encuesta de ingreso y gasto en los hogares que recién salió y el informe de pobreza multidimensional marca que en México 44.5 millones de mexicanos declararon no tener un acceso efectivo a los servicios de salud. Uh-huh. Y más, casi 1 millón de hogares de los 38 que conforman este país cayó en pobreza extrema por motivos de salud, Jesús. Y esto es muy preocupante. Ha sido el talón de Aquiles de este gobierno y no se ve que puedan mejorar. Sí, por ejemplo, vemos que los servicios de salud federales pues se enfrentan muchas fallas, muchos pacientes están acudiendo, por ejemplo, a los sistemas estatales y eso también ya lo está colapsando aquí en Guanajuato. Claro, de hecho, en días pasados vimos la visita, nosotros hicimos una denuncia, por ejemplo, en el sistema federal, tanto del IMSS como del ISSSTE y del Hospital Regional de Alta Especialidad, pues de la subutilización en las camas, y en el caso del IMSS y el ISSSTE, pues la sobresaturación de servicios. El número de camas por cada 1,000 habitantes que debe haber del Instituto Mexicano de Seguro Social en Guanajuato es menor que el que debe tener. Tiene 0,76 y debe por lo menos tener 1. La cantidad de especialistas por cada 1,000 derechohabientes que pagan su cuota, que el gobierno paga su cuota y que además con impuestos se paga acuérdate que son una cuota que se hace con 3 porciones, la porción que paga el trabajador, la porción que paga el patrón y la porción que se paga con impuestos. Bueno, pues no cubren las necesidades y por eso tú ves a los municipios desesperados compitiendo por, oiga, yo le pongo aquí en Celaya, yo le pongo aquí el terreno, en Irapuato, oiga, aquí pongo el terreno, pero hace falta más camas de hospitales, pues están sobresaturados. Y en el caso del hospital de alta especialidad, ahí el tema es más serio, porque 184 camas y nomás tienen una ocupación de 35 camas. Llegó el subsecretario Clark a revisar cómo se va a hacer el examen de residencias médicas y aprovechó de las denuncias que presentamos para este hospital ante la función pública. Sí. Y bueno, esta denuncia llamó la atención. Él, estando ahí, quiso ir a visitarlo y escuchó todas las quejas de los trabajadores y la problemática tienen de que no hay insumos, no hay con qué operar. Y entonces, bueno, pues no te aceptan, te programan a ti para una cirugía de cadera y Jesús, tardaste 1 año que te dieran la cita, el día que llegues a la cita, pues no hay.
porque no hay gasas, porque no hay tubos, porque no llegó el implante, porque no lo pudiste tú pagar, o te van a operar siempre y cuando tú lleves todas las cosas con las que tienen que operar, y que en teoría ese hospital que tiene un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos no está utilizándose, dejando de atender a más de 13,000 guanajuatenses, como tú bien lo señalas, Jesús. Muy bien, pues agradecerle esta mañana, doctor, la comunicación, y pues estamos pendientes de su trabajo legislativo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, hasta pronto. Gracias al diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba, que nos da un panorama con estas bebidas, pues, que dicen, a uno lo llenan de energía, sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces, para que tenga mucho cuidado, y en los próximos días, ya pasó al Senado, entonces, en los próximos días aquí la anunciaremos cuando ya se esté prohibido prácticamente a los menores de edad. En estos momentos todavía no, pero ahí le estaremos avisando. 7:01, pausa y regresamos.